Buenos días hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este segundo servicio del día de hoy. Y vamos a continuar bajo la línea del primer servicio, pero saltando a un tema paralelo que tiene que ver con algo importante, como siempre, algo importante. En el primer servicio hablamos acerca de lo que era la bendición, de donde nosotros obtenemos pues o derivamos de ella el concepto de bendecir y bendecido. Para poder bendecir a alguien, nosotros tenemos que hacer uso de necesariamente un órgano muy importante que es la lengua. Entendiendo que es un don dado por Dios, el hecho de que nosotros podamos transmitir ideas, conceptos de forma hablada, es superior a la forma como los otros seres pueden transmitir. Usted sabe seguramente que los perros tienen ladridos que son diferentes. Cuando está alegre, cuando está enojado, cuando el perro usted reconoce el ladrido de su perro y sabe que el perro está transmitiendo un mensaje. De igual manera, nosotros entendemos por el hablar de las personas el mensaje que la persona está transmitiendo. El privilegio nuestro es que nuestra capacidad de transmitir cosas es mayor, es mucho mayor. Pero lo nuestro está determinado por una semejanza. Es decir, el hecho de que nosotros hablemos está determinado por la semejanza con Dios. Porque Dios dijo, porque Dios habló. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dotó también de esa capacidad de poder hablar y poder decir. Dios todas las cosas las hizo con su palabra. Entonces, definitivamente, hablar puede llevar a la realización de cosas extraordinarias, con solo hablar. El hecho de que no solamente es emitir un sonido, sino que Dios desata toda una realización en su creación a partir de su declaración, porque Él tiene algo que hace sumamente poderosa a su hablar, y ese algo se llama fe. El poder de Dios se desarrolla por medio de la fe. Dios hace declaraciones de fe que son realizadas porque tales declaraciones tienen capacidad. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. La declaración de Dios, que nos parece muy sencilla y muy simple, es una imposibilidad para nosotros. Nosotros no podríamos ni encender la luz con solo la palabra, salvo pues que tengamos un interruptor que ya tenga esa característica. ¿No es cierto? Que yo diga la palabra y el interruptor capte mis palabras y encienda. Bueno, lo pueden hacer. Pero yo no puedo crear la energía eléctrica porque yo lo diga. Esa no es mi capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad de crear objetos o cosas a partir de nuestra palabra. Pero sí, nuestra palabra está capacitada para desarrollar situaciones, acciones y cursos que sí están dentro de nuestra capacidad. ¿Ok? Estamos creados para poder desarrollar con nuestro hablar situaciones que de otra manera no se van a desarrollar. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 para poder entender esto que hemos explicado. Santiago capítulo 3.
Oramos entonces. Amado Señor, queremos agradecerte en esta mañana esta bendición de poder estar en tu casa, el habernos congregado como iglesia, que es un mandato tuyo, el estar, Señor, delante de ti para recibir lo que tengas que decirnos a través de la meditación de tu palabra, aquellas palabras que han de llenar nuestro corazón y nuestra mente, que vendrán a ser el recurso espiritual más poderoso que podemos recibir. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, y enséñanos, instrúyenos en estos minutos. Y sea, Señor, tu Espíritu Santo, el Maestro y el que nos guíe hacia toda la verdad. Gracias por todo. Dejamos estos minutos en tus buenas manos, confiando en que tú serás bueno y generoso. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a hacer lectura de este capítulo 3 de Santiago. Primero al texto, que dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Hasta ahí está bien. Está el versículo 12. La carta del hermano Santiago. Este no es el apóstol, este Santiago es el hermano del Señor. Este Santiago vino a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Iglesia base del desarrollo de la obra misionera de la iglesia cristiana en ese tiempo. Recuerde que el evangelio sale de los judíos y la iglesia, en este sentido, la iglesia madre vino a ser la iglesia de Jerusalén. El pastor de esta iglesia, Santiago. Un hombre muy conservador, pero muy conservador. Era un hombre muy piadoso, en extremo piadoso. Un hombre que tomó la fe como se debería de tomar, con toda convicción. Y bueno, estuvo presidiendo la iglesia de Jerusalén hasta que esta tuvo que salir de Jerusalén e irse en distintas etapas, ser dispersada. Y los creyentes dispersados fueron yendo a diversas ciudades y pueblos. Llegando allí, estos creyentes no se perdieron, sino que compartieron el evangelio. Y muchas iglesias fueron estableciéndose allá donde llegaban los hermanos. Es decir, que si de acá, por ejemplo, hermanitos se nos van a Ica, el hermanito ya no se pierde en Ica, sino el hermanito predica y junta personas, hace una célula y después dice: pastor, ya tengo 15, 20 personas que asisten todos los sábados
¿no? Determine usted qué más vamos a hacer. Ah, hermano, que Dios lo bendiga, haremos una obra en Ica entonces. Y haremos un esfuerzo por tratar de que esa obra crezca 30, 40, 50, 100, 200 personas. Yo no lo sé. Santiago estaba involucrado en eso, pero también estaba preocupado por la situación, la condición de estos creyentes en el mundo gentil. Vivir en Judea era vivir en el marco del mundo judío. Todas las cosas estaban ordenadas y establecidas bajo el criterio y la cultura judía, algo que se fue acuñando durante muchos siglos. Salir de Judea y a llegar solo a Galilea o traspasar las fronteras y llegar a Siria y llegar a al mundo griego y al mundo romano, era entrar en un mundo distinto para el judío. Los primeros cristianos eran judíos. Entonces, cuando los cristianos judíos llegaban a un mundo gentil, había un choque cultural religioso muy fuerte. Los primeros cristianos todavía guardaban ciertas tradiciones de su religión judía. No estaba para desechar el asunto porque era muy difícil desprenderse de ellos. Pero enfrentar al mundo gentil, al paganismo, sí fue una cosa muy complicada. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede esto, que cuando una persona está expuesta a un medio totalmente contrario, normalmente sufre la influencia de ese medio. Va sufriendo. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros desarrollamos nuestra vida, por ejemplo, nuestro centro laboral es un centro muy complicado, muy complicado en diversas situaciones. De alguna manera, esas cosas van a influenciar en nuestra vida o nos van a generar aflicción, porque no aprobamos lo que vemos. Pero hay otros cristianos que no desaprueban, sino que empiezan a coquetear con las cosas del mundo y empiezan a ser cristianos de dos mundos. El mundo de acá con los malos, soy de una forma, no rechazo. Y luego voy a la iglesia y estoy en el mundo de los buenos y estoy aquí bonito y santo y piadoso. Acá soy muy carnal y hasta puedo ser muy pecaminoso y allá puedo ser muy ordenado, muy religioso, muy santo. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Esa es una traición a la fe. Los cristianos no vivimos en un planeta cristiano. Nuestra nación no es una nación cristiana. Nuestra ciudad no es una ciudad cristiana. Aún muchos de los hogares de los cuales ustedes provienen, ninguno es cristiano. Y hacer que la fe prevalezca en un hogar, cuán difícil es. Imagínense, nosotros tenemos que estar expuestos siempre a un mundo que constantemente está tratando de influenciar nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar. Entonces, cuando los hermanos de Jerusalén salían a la dispersión, este señor, el pastor de la iglesia, tenía preocupación por esos hermanos. Entonces les escribe una carta. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. Capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saluda a los hermanos. Y empieza de frente a hablar sobre las diversas situaciones que estos hermanos deben de estar sufriendo en el mundo gentil. Bueno, por eso que habla, por ejemplo, de las pruebas y tentaciones. Aquí en la iglesia medimos un poco la situación de pruebas y tentaciones, pero cuando salimos afuera, al mundo de afuera, ahí sí nos enfrentamos. Por ejemplo, si yo antes de Cristo, yo soy una persona convertida, yo acepté a Jesucristo en mi juventud, ok. Yo no he sido cristiano por gravedad, por costumbre, porque mi mamá me trajo y porque los hermanitos me convencieron. No, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Bien, entonces yo tengo dos instancias en mi vida, la de mi pasado antes de Cristo y la de mi presente con Cristo. Hay una línea así que no se puede borrar. Algunos hermanos han tenido un pasar de acá para allá, así han pasado, entonces no hay línea. Y están por acá, como que están luego por allá, no hay marcada una diferencia. Bueno, imagínense, si yo he vivido en el mundo
y he vivido en un medio muy tóxico, de mucho vicio, digamos que he bebido mucho. Era fiestero, me gustaba la cerveza, me gustaba el licor, me embriagaba y andaba. Para mí eso era vida, pues. Y luego conocí a Cristo y Cristo trazó esa línea. Ahora en Cristo yo ya no soy ese, ahora soy un nuevo hombre. Pero por ahí, cuando fui a visitar a un pariente, resulta de que los encontré tomando. Y posiblemente algo de mi pasado que todavía subsiste por acá, quiso resurgir. Y cuando vi la cervecita en el vasito espumeante, entonces dije, Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué? Ya. Entonces, en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces yo digo, qué prueba más grande, sirvieron cerveza y yo que antes me tomaba litros y litros. ¿Cómo es cuando un cristiano es expuesto a una situación de su pasado? A veces eso quiere regresar. Bueno, el cigarrillo, por ejemplo, ¿cierto? Los que han tenido el vicio del tabaquismo. Entonces fumaba. Ya, después ahora en Cristo, nada. Pero estaban por ahí y pasó alguien con un cigarrillo encendido y como que quiero absorberme todo el humo que está por ahí en la habitación. ¿No le ha pasado eso? O sea, hay que ser sinceros, hermanos, díganme. ¿No le ha pasado? Bueno, antes yo andaba en el mundo de fiesta en fiesta y me gustaba la cumbia y conocí a Cristo y terminó ese asunto, pero cuando por ahí escucho una cumbia de mi época, el esqueleto se me mueve automáticamente y como que quiero soltarme, pero no puedo. ¿Se han dado cuenta cómo el mundo influencia al creyente? Porque el creyente ha salido del mundo. Y cuando el creyente quiere perseverar, hay un costo. El costo es la influencia del mundo. No podemos salir de este mundo. Tenemos que enfrentar un mundo que es contrario a nosotros. Entonces los creyentes salieron a un mundo que era contrario a ellos. Y muchas veces esto les generaba mucha aflicción. ¿Ok? Mucha aflicción. Y así él va hablando con los hermanos, aconsejándoles acerca de las pruebas, las tentaciones. Pero entra un tema muy importante que es el tema de la lengua y la palabra. La lengua y la palabra. Bueno, en el capítulo primero lo tenemos, por ejemplo, en el versículo 19, mire usted, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, habla acerca del hecho de hablar. El hombre todo hombre, toda persona, debe de ser tardo para hablar, pero sí presto para oír. Ok, lo cual significa que uno debe de ir poniéndole algo de freno a su forma de hablar. Y hay que reconocer que nuestra forma de hablar antes de Cristo era un pozo séptico, ¿ok? Era un pozo de desechos, porque de 10 palabras muchas veces, 15 eran groserías y estaban determinados por conceptos de maldad, de injusticia, de burla. El hablar del hombre es así. Bueno, exagerando. Pero ahora en Cristo yo tengo que ponerle freno a mi lengua. Debo de controlar lo que yo voy a hablar. La razón está en el capítulo 3 y voy a ir adelantando un poco el concepto. La razón es esta, que la lengua, la boca, el hablar es lo que conecta mi mundo interior con el exterior. Lo conecta. Entonces, lo que yo soy interiormente y lo que yo pienso y como yo siento que es mío,
ese interior va a ser transferido al exterior a través de mis palabras. Un tanto las acciones justas que corresponden a un corazón justo, pero la palabra es mucho más poderosa en el hecho de comunicar lo que hay aquí adentro y sacarlo hacia afuera. Por eso es que el hermano Santiago enseña a los creyentes que están dispersos por el mundo que tengan mucho cuidado con su forma de hablar. Y creo que es pertinente, es importante para nosotros en este tiempo que entendamos que tenemos que hablar correctamente, ponerle freno a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque si nosotros soltamos la lengua, soltamos el hablar, a como se nos dé la gana, decimos, entonces normalmente vamos a sacar las cosas malas de adentro. Porque, a ver, Jesús enseñó que la maldad del hombre no está fuera del hombre. La maldad del hombre está dentro del hombre. El Señor lo dijo de forma muy práctica. Porque de la abundancia del corazón, ya lo sabe, ya ve. De la abundancia del corazón, habla la boca. Todas las cosas malas están acá adentro. No es que entran, sino que salen, dice Jesús. Por lo tanto, no es lo de afuera que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que estando de adentro sale afuera, eso es lo que contamina. Si tú tienes amistad con una persona inconveniente, te contamina con solo su conversación. Y es más, la conversación, el hablar con personas que no son de tu misma fe, te arruina, te echa a perder. Yo escucho a algunos hermanos que dicen, sí, que yo tengo un buen amigo, que es mi pata, ¿es cristiano? No, no es cristiano. Está bien, son amistades que uno puede tener, pero hay que tener mucho cuidado porque quizás sus conceptos puedan ser, a nuestro parecer, buenos, nos ayudan, pero la fuente por donde, o sea, de dónde salen las palabras, la fuente, que es el ser interior, no es una fuente renovada. No está Cristo allí. No hay palabra. Puede ser que sus emociones sean sinceras contigo y te digan cosas que tú en ese momento quisieras escuchar, pero en el total, la conversación siempre va a ser un peligro para ti porque la influencia a través de las palabras es muy poderosa. No se me duerman, por favor. No se me duerman. Entonces, lo que hace Santiago es decirles a los hermanos, tengan mucho cuidado. Escuche bien, hable menos, escuche más. Entonces todos nosotros tenemos que ser personas muy dispuestas a oír. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que oír, hermanos? ¿Porque es educado? No, porque todo lo que va a entrar a este corazón va a entrar por el oído. Todo lo que va a salir de este corazón va a salir por la boca. Todo lo que yo voy a aprender y lo que va a determinar la clase de fuente que yo voy a tener, eso va a entrar por acá. El oír, tengo que oír, oye a Dios, oíd hijos míos, oíd la palabra de Jehová, oíd la parábola del sembrador. Todo lo que nosotros vamos a entender por fe y por cosa buena siempre entra por el oído. Por eso los cristianos que poco vienen a la iglesia y que poco leen la Biblia, normalmente tienen un corazón muy mixto, hay mucha mixtura, donde va prevaleciendo mucho las cosas que no son de Dios. No las puede erradicar, porque es poco de oír, pero sí le gusta hablar. Y sí habla con personas que no son correctas, le van echándole todo adentro, porque le está escuchando a personas que no debe escuchar, y no está escuchando a quien debe de escuchar, que es al Señor. El interior. ¿Cuán importante es el interior? ¿Qué pasa si tú andas escuchando todas las noticias malas? Tu corazón se llena de noticias malas, de temor, de preocupaciones. ¿Qué cosa va minando? Tu fe, tu confianza en Dios. Y estás pensando en todo lo que dicen
los comentarios políticos, comentarios de actualidad, toda esta gente que anda analizando las situaciones económicas, políticas, sociales, digamos, haciendo pronósticos, todo. Al final dicen, me voy de este país. Dice, eso es lo que dice, me voy de este país, agarro mi plata, vendo todo y me voy. ¿Y a dónde te vas? O sea, escapar es el asunto, ¿a dónde te vas? Dame un país. Yo te lo refuto, dame un país. Dame pues. Ucrania, ¿va a ser Ucrania? ¿Ah? Suiza. Te devuelven al día siguiente, oye. Te devuelven. ¿Tú crees que el suizo te va a decir bienvenido? Sé feliz. Te voy a decir por qué no podrías vivir en Suiza. Porque tu cabecita y tu corazón está hecho para vivir en el Perú. En La Victoria, Los Olivos, Linces, Trujillo, Villa El Salvador, con honor. Ya, en Suiza solo viven los suizos. La gente que es como el reloj suizo. Y así no eres tú. Para que tú puedas vivir como un suizo, te tienen que llevarte de chiquitito, huerfanito, sin cultura, sin nada, y llevarte allá, y un suizo de esos, educarte, formarte y hacerte, sí, eres trigueño, eres chocolate, pero eres un suizo por dentro, es chocolate suizo. Es así. Llenaron tu corazón con la cultura de ellos. ¿A qué otro país te vas a ir? ¿Estados Unidos? ¿Te vas a ir a Estados Unidos? El sueño americano era pues para los perseguidos del siglo XVIII, XIX, que tenían que ir a tierras a conquistar y se iban a Norteamérica porque había las llanuras americanas eran vastas, ahí la gente moría, ni cuenta se dan quién se murió por allá. Hoy no. ¿Quieres ir a Estados Unidos? ¿Cómo vas a ir? ¿Sacando visa de qué? De turista. ¿Y te vas a quedar allá? O sea, vas a hacer trampa. Ya vas a empezar tu vida haciendo trampa. Le vas a engañar al tío Sam. El tío Sam no te va a dar seguro. No te va a dar seguro. Te vas a casar con una gringa para que te dé la residencia. Más trampa todavía. Es decir, ¿quién te metió adentro de que haciendo trampa tú puedes ser prosperado? Claro, el comentario de alguien te habló, alguien te convenció, tu pariente en Estados Unidos, ven hermano, mira que aquí vas a ganar, mira, son $500 semanales, vas a ganar 2,000 al mes para comenzar. Tú dices, con 2,000 y acá no gano ni 300, con 2,000, ¿tú qué crees? ¿Que con la plata que vas a ganar allá tu vida va a cambiar? ¿Vas a ser otro? ¿Sí? Un día estábamos en Estados Unidos, íbamos a venir, creo que íbamos a venir, y dije, ¿cómo llegamos al aeropuerto? Entonces la hermanita que nos recibió en su casa dijo, pastor, un hermano los va a llevar al aeropuerto. Él se ha ofrecido a llevarlos. Genial. Bien, como había que estar él tiene que entrar muy temprano a su trabajo, se ofreció a llevarnos al aeropuerto temprano, no teníamos ningún problema. Y listo, llegó el hermanito como tal en su carro, entramos, guardamos la maleta, nos fuimos. ¿Y usted qué hace acá? Pues ¿desde cuándo está acá? Porque siempre la pregunta es que te encuentras con un compatriota así. Y nos cuenta su vida y dice, bueno, es que yo trabajo como a 2 horas de mi casa. Yo entro a las 7, por lo tanto de la casa tengo que salir a las 5. ¡Qué bravo! ¿Cuánto ganará para salir así, para buscar la plata? Y así, ¿y a qué hora regresa a tu casa? Bueno, yo salgo a las 7 y estoy en mi casa a las 9. Este hombre no tiene vida. No tienes vida. Y así, y así, y esto y el otro, claro, se gana dinero, pero como se gana, se gasta. Eso es muy cierto. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está el contentamiento? ¿Dónde está la dicha del reposo, de la tranquilidad? Porque vives apresurado. Y en el Perú, ¿qué hacía? En Perú era diferente. Yo trabajaba para la Telefónica y para la compañía peruana de teléfonos en ese tiempo. Y en ese tiempo trabajar en la compañía peruana de teléfonos era un sueldo y era un horario, era un sueldo y era un horario. Y era una comodidad. Claro, ¿quién no quería trabajar en la CPT, en la compañía peruana de teléfonos? Pero él lo dejó para irse allá, al sueño americano. Y el sueño americano se convirtió en un grillete laboral. ¿Te vas a ir? ¿Vas a cambiar? No. Tu bienestar no está por lo que pronostiquen. Eso tienes que aprenderlo. Pero lo vas a aprender cuando escuches la verdad de Dios.
¿Tú sabes que Dios es proveedor? ¿Sabían eso, hermanos? Levanten la mano los que sabían eso. Ah, gracias a Dios. Bien, Dios es proveedor. ¿Tú sabías que Dios es sanador? Levanten la mano los que creen que Dios es sanador. Sí, Él sana, Él provee, Él sana. ¿Tú sabías que Dios hace muchas cosas por nosotros cada día? Por ejemplo, Él es padre. Y yo soy padre. Entonces yo puedo entender a Dios de alguna manera porque soy papá. Y los padres buenos, eso sí, yo no sé si seré un padre bueno, pero Dios sí es un padre bueno. En el entender de Dios, Dios dice así: si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, yo, ¿cuánto más no les daré todas las cosas? Y aún el Espíritu Santo, porque Él es el Padre bueno. Los padres en la tierra tacañean, esconden el dinero, reniegan porque les cuesta a uno. Pues a veces dice, hasta aquí nomás, ya no te voy a dar más. No quiero. Búscatela. Yo cuando tenía 12 años yo ya trabajaba, yo llenaba techos. O sea, tú también tienes que subir latas de cemento, un techo, pues, porque tu papá subía, tú también tienes que subir. Entonces tener este papá fue una condenación para mí. Me condena a tener que sufrir como él sufrió, porque él tuvo un padre que no se preocupó por él. Pero yo tengo un padre que quiere repetir la misma escuela de su papá. Yo no tengo por qué ser como ese padre, yo tengo que ser como ese padre que está allá. Diferente. Entonces, todas las cosas que van a ir transformando esta fuente interna van a entrar por acá. Básicamente leyendo también, bastante. Entonces, cuando yo empiece a hablar de la abundancia de mi corazón, va a salir. Ya no va a haber amargura, ya no va a haber enojo, ni ira, ya no va a haber complejos, ni temores. Lo que va a haber es paz, va a haber cosas buenas, ¿no es cierto? Porque mi meditación está basada en eso, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que tenga virtud. Si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en eso pensad. Entonces mis pensamientos y todo lo que yo guarde en mi corazón van a ser cosas que salen de esta fuente, harán de mí una fuente diferente, y cuando yo empiece a hablar, entonces yo voy a ir extendiendo de la bendición que hay de mi corazón. Entonces mi hablar va a ser de bendición para todas las personas que me escuchen. Tengo que bendecir, porque si hablo diferente a eso, los estoy maldiciendo a todos. Porque si voy a subir acá para quejarme de la gente, ustedes no saben lo que significa ser pastor. Pastor es la lata, hermanos. La gente es malcriada, la gente no te quiere, la gente chismosea de ti, la iglesia no te... Yo he escuchado a pastores que me hablaban de sus amarguras en el ministerio. Digo que es una penita realmente que un hombre de Dios termine con una fuente llena de cosas de resentimiento. Está muy resentido el hermano. Dios no falla. Dios no falla. Nunca falla. Dios tiene promesas de vida eterna. Y Él tiene el poder para cumplirlas. Pero lo que quiere hacer para bendecirnos a nosotros es llenar nuestro corazón para que nuestra lengua pueda ser de bendición. Entonces, el capítulo 3, Él empieza hablando acerca de los maestros, ¿no es cierto? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Qué interesante el tema de los maestros. Porque el maestro, acá está hablando del que instruye, el maestro es el que instruye, ¿ok? El maestro es el que imparte instrucción. Ahora, yo para poder instruir a alguien debo tener mucho cuidado. Porque para yo poder instruir a alguien, primero debo de saber lo que voy a decir. Es decir, yo debo de estar calificado para esa tarea. Si yo no estoy calificado, entonces no me meto en ese asunto. Es decir, si yo no estoy calificado para pintar, no me voy a meter a pintar, voy a malograr, voy a desperdiciar pintura y voy a malograr esa pared. Para yo ser maestro, yo debo de estar calificado para tal oficio, debo de saber lo que voy a decir. Maestro del bien. Ok. Entonces, aquí, al parecer, en ese mundo grande, gentil, donde había muchas iglesias y muchos hermanos, llegaban mucha gente que se creía maestro y en lugar de fortalecer la fe de los hermanos, estorbaban la fe con enseñanzas equivocadas. Y él le dice, no seas como esos. ¿Tú quieres enseñar? Perfecto.
Pero entiende que si tú eres maestro, vas a ser juzgado con mayor exigencia. Dios te juzgará porque vas a impartir cosas que deben de ser buenas y correctas. Pero fíjate, no hay otra manera. Para instruir necesitamos hablar. El maestro tiene que hacer uso de esto. Por eso se llama ministro de la palabra. El ministro de la palabra tiene que tener el don de la palabra. Y no basta con eso. Necesita tener todo, la fuente, todo el recurso aprendido. ¿Quieres ser maestro? Bienvenido, aprende. La iglesia del Señor necesita muchos maestros, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, varones maduros. No hay distinción, no hay limitación. Bien, ¿qué más? Pasa a otro ejemplo, porque ya el tiempo nos gana. Dice, versículo 3, aquí viene la figurita de el freno en la boca del caballo. En el 4 viene el timón de las naves, ¿ok? Y en el versículo 6 es la imagen del fuego, de una pequeña chispa. Dice en el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Ok? ¿Qué hacemos con un caballo? ¿Cómo dirigimos un caballo? No sé si usted ha montado un caballo alguna vez. No han montado un caballo. Los caballitos que nosotros conocemos acá en Cieneguilla, en todas partes, son caballitos muy pequeños. Son caballitos ya muy híbridos, de razas muy pequeñas. Pero con todo, es un animal que tiene mucha fuerza. ¿Ok? Los caballos de otra índole, los que se usaban, por ejemplo, en la antigüedad para la guerra y para todo, eran caballos muy grandes, son como los que montan la policía. ¿Han visto ustedes esos caballos de la policía? ¿Usted sabe cuánto pesa ese caballito? Ese caballo debe estar pesando por lo menos unos 500 kilos. ¿Sí? Entonces, y ese caballo no es el chanchito que nosotros cebamos para el chicharrón, no, ese caballo es puro músculo, es pura fibra, ¿ok? Y tiene una disposición en su contextura para que toda esa musculatura desarrolle fuerza, velocidad. Entonces, cuando en la antigüedad la caballería embestía, arrasaba pues con la infantería el animal. Pero ¿cómo hago para que el animal obedezca al jinete? El jinete no puede ir montado en el caballo y decir derecha, 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 y el caballo izquierda, 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 alto, 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 más rápido, más rápido. El caballito no entiende castellano. Al caballo, para dirigirlo, hay que ponerle un instrumento muy pequeño que se llama freno. Y el freno es un fierrito que se le pone en la boca, entre los dientes, porque hay un espacio ahí, pasa de lado a lado, y ese freno asegurado a la cabeza, cuando uno gira, lo agarra de la boca al pobre caballo, y no necesitas tener pues una fuerza descomunal. Con un tirón el caballo inmediatamente obedece. No hay ningún problema. Y si tú jalas para un lado, el fierrito lo lleva por aquí o el fierrito lo lleva por allá. Nuevamente, versículo 3, hermanos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Bien, pero ¿cómo hacemos para poder frenar nuestra naturaleza con el tema de la lengua? La necesidad de ponerle un freno a la lengua. A eso se está refiriendo aquí el hermano Santiago. Necesitamos controlar esa lengua, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo y toda la vida va en el sentido de cómo va esa lengua. Mira, versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Usted sabe que la navegación en ese tiempo, aparte de los remos que se usaban velas. Entonces los vientos impulsaban a la nave. Y la nave era llevada por ese viento, ¿ok? No eran
pues no eran de miles de toneladas como son las naves en este tiempo, pero para ese tiempo 300 toneladas, 400 toneladas era un tremendo barco. ¿Cómo gobernamos a un barco tan grande impulsada por vientos impetuosos? Y Santiago dice, con un pequeño timón. El timón no es del tamaño de la vela, el timón es muchísimo más pequeño. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, si quieren gobernar una nave, ponle un timón. El timón va a llevar tremenda navezota con gran viento, no hay problema, el timón la lleva. El caballo, tremendo animal, pura energía. ¿Cómo lo gobiernas? Con un freno en la boca. Seguimos. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así como el timón es pequeño y así como el freno en la boca del caballo es pequeño, la lengua, siendo un órgano tan pequeño, puede realizar cosas muy grandes. Si está bien inspirada, las cosas grandes que puede realizar son de bendición inimaginables. Pero si la fuente que inspira esa lengua es mala, entonces la realización de obras serán todas malas. No hay que menospreciar este pequeño don, este pequeño instrumento que tenemos. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tú para encender un bosque no necesitas hacer estallar una cisterna de gasolina. Solo deja un fósforo encendido y el fósforo va a encender todo el bosque. ¿Por qué? Porque el fuego es así, se extiende, pero empieza con una llama muy pequeña. Fíjense que hay bosques donde sufren de incendios forestales que se llama, iniciados por un fuego que se llama espontáneo. ¿Sabían eso, no, hermanos? ¿Sí? ¿No? Bueno, hoy lo aprenden. Hace tanto calor, el clima está tan seco que la hierba o las cortezas tan secas generan por una chispa espontánea, se enciende y empieza el fuego. Una pequeña chispa inicia un gran incendio. No menosprecies, la lengua parece ser algo pequeño, pero no te imaginas las cosas que ésta puede hacer. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, aquí la cuestión es, ¿cuál es la fuente? Porque el diablo no puso la lengua en nuestras bocas. Es Dios quien le puso lengua en la boca de Adán. Y a través de esa lengua, Adán iba a desarrollar un mundo de bendición. Claro, siendo Dios la fuente de su ser, entonces el hablar de Adán iba a ser como el hablar de Dios. Pero si quien inspira mi lengua es ese mundo de maldad que yo tengo aquí adentro, entonces todo lo de afuera va a ser contaminado. Yo mismo voy a ser contaminado, yo voy a contaminar mi entorno y el desarrollo de las acciones a través de la vida va a ser contaminado. Todo por el hablar. ¿Has tenido un papá grosero? ¿Has tenido un papá duro? ¿Has tenido hermanos, familia o has estado en un medio donde todo el mundo hablaba, alargaba, te insultaba, menospreciaba, hablaba feo, condenatorio, hablaba mal de todo el mundo, del vecino? Todo lo que tú has aprendido es ese cartucho de maldad que llevamos adentro. Si no lo cambias, vas a hacer eso tú también. Y vas a destruir en lugar de bendecir. Vas a destruir a la gente. Hablar, puedes hablar bonito, puedes hablar feo. Tu hablar puede tener sentido o carecer de sentido.
Tu hablar puede transmitir riquezas o ser solo palabras necias, huecas y vacías. Pero, sea lo uno o sea lo otro, va a causar efectos. Por ejemplo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es la persona que miente. Qué complicado es mentir. Pareciera que no. Pareciera que no. El tema que, siendo el diablo el padre de toda mentira, todo creyente que miente se acerca al diablo y se aleja de Dios, porque Dios es verdad. Dios nunca miente. Nunca. El diablo es el mentiroso. Si tú empiezas a mentir, te acercas al diablo y te alejas de Dios. Si tú empiezas a hablar la verdad, te alejas del diablo y te acercas a Dios. Pero a la gente le gusta mentir. Nos gusta mentir. Las apariencias en muchas vidas son solo mentiras. Y mucha gente no te dice la verdad, no te dice toda la verdad, pero piensa que diciéndote un poquito ya está, ya pasó. Es mentira. Es mentira. Y te digo, cada vez que nosotros mentimos, el diablo va ganando terreno. No debes mentir ni por palabra, ni por escrito, ni por imagen, ni por intención, ni siquiera por error. Nada. No mientas. Solo di la verdad. Eso es todo. Pero nos gusta el incendio, pues. Ese es el problema, nos gusta que todo arda, nos gusta el conflicto. ¿Han visto esos matrimonios donde pelean? Son gritos, insultos, comparaciones. Se recuerdan hasta su quinta generación. Tú eres como tu madre. Eres igualita a tu madre. ¿Y tú? Es un pobre diablo como tu papá. Mi papá no es un pobre diablo. Peor que eso es. Por ejemplo, yo sé que tu papá le sacó todo el prontuariado del papá. Y uno dice, ¿y qué? ¿Acaso tu papá? No sé, yo sé que tu papá, y le saca todo el... Dígame, ¿cómo se puede construir un hogar, una relación, una familia o bienestar para los niños cuando los padres se andan desollando vivos? Yo en la mañana me desperté, me fui a duchar, sentí que el celular vibró. Otra vez los bancos me llaman domingo. No puede ser. Entonces cuando ya salí de la ducha y revisé, una hermana de la iglesia. Miré el nombre, otra vez, la lengua del esposo. Fijo que es eso. Y efectivamente, eso es. Entonces me dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Dígame usted qué puedo hacer. Casi le respondo, córtele la lengua. Porque no se puede corregir. ¿Qué manera de hablar? ¿Por qué? Pues no es el órgano. El problema es el interior de la persona. Entonces ahora tengo una tarea. Tengo que hablar con este señor. ¿Ah? Y usted sabe cómo somos los hombres. Yo, pastor. No, pastor. Entendió mal, pastor. No, pastor, yo lo amo a usted. ¿Cómo se le ocurre? No, pastor, mi pastorcito. Así me responden, pero yo sé que así no es la verdad. ¿Ah? Metiche, ¿para qué se mete el pastor? ¿Por qué me llama? ¿Quién es él para que me diga? Al pastor nada. ¿Quién es él? Nuestros trapos sucios se lavan en la casa. Nunca he visto a esos que dicen eso lavar sus trapos sucios. Nunca los lavan, los van juntando. Los van juntando. Tienen un cuarto lleno de trapos sucios. No saben lavar trapos sucios. No saben. Esa es la lengua. Es un fuego, un mundo de maldad. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Qué terrible darle rienda suelta a una lengua cuya fuente interna es el infierno. O sea, la maldad de la persona. No. Seguimos, 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto es lo que vi en la mañana, ¿no? Ahí estaba la hermanita y el esposo, y yo que estaba acá, y en la parte final cantamos el cántico de adoración, moldéame Señor, tú eres mi alfarero, y el hermano ahí piadoso cantando, y yo decía, tengo que hablar con él. Esto no puede ser así. No puede ser así. No puede. Es una persona que escucha, nunca se niega a escuchar, pero una cosa es escuchar y otra cosa es entender. No entiende. Y no entiende no solo las palabras que yo le digo, no entiende las situaciones que se le vienen a su vida. No entiende. Es complicado. Cuando uno le dice a alguien, oye, no críes a tus hijos así. Yo sé cómo criar, pastor. No entiende lo que uno le dice. No me refiero al momento me refiero a lo que ha de ser este chico cuando ya sea grande. No entiende, pues. Hay que domar la lengua. El hablar de uno tiene que estar bajo dominio, bajo control. David siempre estaba preocupado y en sus salmos lo refleja, pidiéndole a Dios que le ponga un cuidador a su lengua. Y es lo que tenemos que hacer, porque es con esta lengua que yo bendigo a Dios. Y no puedo con esta lengua maldecir a los hombres. No puede haber en mí dos fuentes, con la que adoro a Dios y con la que suelto la maldad. No puede haber esa dualidad dentro de mí. Tiene que haber una sola. Y tiene que ser la de Dios. Para que luego mis palabras sean de bendición para las personas. De bendición. Tiene que ser así. Para eso fuimos llamados, para heredar bendición y para bendecir a otras personas. ¿Usted ha visto a Jesús? Cuando usted lee las Escrituras, Jesús es el hombre que bendice a todos. Sean hombres, mujeres o niños, Él bendice a todos. Los bendice con la palabra, incluyendo a los niños y aún los de pecho. Él los bendice. Jesús se sienta para comer, bendice el pan. Bendice todo. Jesús bendice la casa donde Él entra. ¿Han leído la historia de Zaqueo? Zaqueo se había subido al árbol para ver a Jesús. Baja, que hoy es necesario que entre en tu casa. Y cuando entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo se siente tan honrado y tan bendecido que se arrepiente de su codicia y de la profesión que tenía y promete al Señor devolver todo lo que él había robado. ¿Y saben qué dice Jesús? Hoy la salvación ha venido a esta casa. Claro. Donde va Él bendice. Donde va bendice. A donde tú vayas, tú tienes que bendecir. Tu saludo, tu despedida, tu hablar, ¿ok? Bendice a las personas. A tus amistades, tú bendícelos. No, que ellos no te influencien. Si yo tengo amigos que no andan en el ritmo de mi vida espiritual y no proceden, yo tengo que dejarlos. Porque si no, me van a influenciar. Por eso que por más que chancamos y clavamos y lo hacemos, no se puede unir en yugo desigual, porque no puede haber comunión entre luz y tinieblas.
¿Cómo puedes tener un hogar de bendición si tu pareja es alguien que no conoce al Señor? No entiendo. Y por más que uno les dice esto a los jóvenes desde que están en su primer retiro de primarios, terminan en yugo desigual las chicas embarazadas por un chico que finalmente ni siquiera se casa con ella. Entonces yo, ver eso, sufro y digo, ¿por qué no entienden? Claro, es la responsabilidad de cada uno ya entender. Es la responsabilidad de cada uno. Pero hay que ponerle freno, hermanos, a nuestro hablar. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Ok? Si las cosas son afirmativas, afírmalas. Si las cosas son para negarlas, niégalas. No salgas de esta regla. Di las cosas que sean honrosas. No te metas en conversaciones vanas. No hables por impulso. No digas por decir. No, ten mucho cuidado cuando hagas declaraciones a las otras personas. No. Bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigáis, dice Pablo. Vas a ver un día me las vas a pagar, porque Dios es justo. ¿Ah? Vas a ver que te vaya bien, pero que te pise el tren. Ya está, se acabó. No. Si alguien te hizo daño, ¿qué dice la Biblia? Increíble, bendícelo. Ese no sabe lo que hace. Crucificaban a Jesús y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, cometen un error por ignorancia, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay que bendecirlos porque no saben. Que Dios te bendiga. Que te vaya bien, hermano. Esfuérzate, sé valiente, pórtate bien, que no te cuesta. Ven temprano el domingo, ven el jueves. Llena tu fuente de riqueza. La vas a necesitar un día con urgencia. Y si está vacía, no hay forma. El pastor ese día ya no puede llenarte el cántaro. No, ya no se puede. Tienes que irlo llenando. Amén. Bien, hermanos, cerramos nuestros ojos.